En la base aérea de Torrejón de Ardoz, bajo el cielo plomizo de un otoño madrileño, la teniente comandante Clara Herrera se sentaba frente a una consola de radar que apenas iluminaba su rostro con un tenue resplandor azulado. Llevaba 18 meses asignada a ese puesto, relegada a una esquina del centro de mando subterráneo, lejos de los controles de vuelo que tanto echaba de menos. El zumbido constante de los servidores y el aire acondicionado era el único sonido que la acompañaba. Sus dedos, inquietos, dibujaban sobre la mesa curvas invisibles, maniobras de vuelo que aún recordaba con una precisión obsesiva. A su espalda, las voces de 2 suboficiales la alcanzaron con la crudeza de un cuchillo. «Esa es la del ejercicio en Kandahar, ¿no? Bastante suerte tiene de seguir aquí». Clara apretó la mandíbula, pero no se giró. Los informes clasificados la protegían del escarnio completo, pero no del desprecio silencioso. Lo que nadie sabía era que ella había visto venir aquello mucho antes que los demás. Había advertido sobre vulnerabilidades en los sistemas autónomos. No la escucharon. En su lugar, la castigaron. «Teniente comandante», la voz del coronel Requena interrumpió sus pensamientos. «Informe de rendimiento al hacer 900. No falte». «Entendido, señor», respondió Clara, sin apartar la vista de la pantalla. El informe diría lo de siempre: cumplimiento adecuado. Palabras vacías que ocultaban una decisión tomada hacía tiempo. Las habían condenado al olvido. Pero aquella noche, algo cambió. Un punto en la esquina del radar, casi imperceptible, perturbaba la rutina. Clara ajustó los parámetros de sensibilidad. El punto se multiplicó. Primero 2, luego 4, luego decenas. No correspondían a vuelos programados ni a fenómenos meteorológicos. Sector 7, anomalía en curso, informó Clara señalando la pantalla. El mayor Salcedo apenas alzó la vista. Interferencia atmosférica. Siga con sus sectores, Herrera. Ella sabía que no era eso. La formación era demasiado precisa, y lo reconocía. Era el patrón de un enjambre de drones autónomos, idéntico al que había simulado años atrás. Se levantó, pero el coronel Requena acababa de entrar en la sala de mando. «Permanezca en su puesto, teniente comandante», ordenó sin margen de réplica. Clara volvió a sentarse, pero ya no estaba quieta. Sus dedos volvían a bailar sobre la mesa, esta vez trazando rutas evasivas. Sabía lo que venía, y también sabía que no había defensa preparada para ello. Horas después, las alarmas estallaron. Cientos de puntos rojos aparecieron en las pantallas. El enjambre se acercaba con una sincronía letal. Los sistemas automáticos de defensa comenzaron a responder, pero Clara ya había calculado que no sería suficiente. Aquellos drones estaban adaptados. Se comunicaban entre sí como una bandada de aves, con decisiones distribuidas, imposibles de desactivar con una sola orden. Se levantó por segunda vez. Un agente de seguridad la bloqueó. «El protocolo no funcionará», insistió, dirigiéndose al coronel. «Están usando el mismo patrón que advertí hace 3 años. Necesitamos control manual». «Vuelva a su consola, Herrera», respondió Requena, sin mirarla siquiera. Clara lo entendió entonces. No habría forma de convencerlos. No había tiempo para explicaciones. Mientras los demás activaban evacuaciones y buscaban culpables, ella caminó en silencio hacia la puerta trasera del centro de mando. Dejó su placa sobre la mesa. Solo uno la vio marcharse. El teniente Román, que no dijo nada, pero tampoco intentó detenerla. Los pasillos de la base estaban teñidos por luces de emergencia. Clara caminó con decisión hacia el hangar 3. Sus dedos volaban sobre los paneles de seguridad. Códigos que nunca debieron seguir activos aún funcionaban. Nadie los había cambiado. Otra muestra de la confianza ciega en la automatización. Allí la esperaba el C-12 Arpía, el único prototipo aún sin desplegar. Lo había ayudado a diseñar. Insistió en que conservara capacidad de vuelo manual.
Ellos lo llamaron un capricho del pasado. Clara lo llamó sentido común. Era la única opción real ahora. Identificación requerida, anunció la aya de la base. Clara deslizó una vieja tarjeta de mantenimiento, un regalo de despedida del jefe de taller antes de jubilarse, por si algún día necesitan que les recuerdes quién eres, le había dicho. La compuerta se abrió con un silbido metálico. Adentro, el arpía la esperaba como si nunca se hubieran separado. El asiento se ajustó a su cuerpo. Sus manos recorrieron los controles con una familiaridad casi emotiva. Los sistemas cobraron vida uno a uno, respondiendo a su toque como si reconocieran a quien los había creado. En la torre, una voz gritó a través del canal de emergencia. «Identifíquese de inmediato. Hangar 3». Clara no respondió. Afuera, el enjambre se acercaba como una tormenta de acero. Dentro, ella se preparaba para enfrentarlo. Sola, sin armas, solo con su instinto y la convicción de que aún quedaban cosas que una máquina no podía reemplazar. La pista se iluminó ante ella, y por primera vez en año y medio, Clara volvió a sentirse viva. El rugido de los motores de la arpía reverberó por todo el hangar cuando Clara empujó los mandos hacia adelante. Las compuertas se abrían lentamente, pero ella no esperó a que completaran su recorrido. Calculó la apertura justa, suficiente para que el fuselaje del avión pudiera pasar sin perder una sola aleta. Cuando la nave atravesó el umbral, la compuerta se cerró con estrépito detrás de ella. La pista se desplegó como una línea de fuga hacia el crepúsculo. En la torre de control, las alertas comenzaron a saltar. Clara Herrera no estaba autorizada para ningún vuelo, ni mucho menos para despegar un prototipo de combate. «La teniente comandante está en el arpía», gritó una operadora. «Está despegando». El coronel Requena, aún en el centro de mando, observó con incredulidad la pantalla que mostraba la cabina del arpía. «Eso es insubordinación. Detenedla». «Demasiado tarde, señor. Ya está en el aire». Clara ignoraba todas las comunicaciones entrantes. El arpía subía con una gracia imposible para su tamaño. Las advertencias de fuego amigo titilaban en sus monitores, pero los anuló con una secuencia que ella misma había codificado. Los sistemas aún respondían a su lógica. En la pantalla táctica del centro de mando, un punto azul solitario se dirigía hacia el núcleo del enjambre. «No tiene armamento», murmuró el teniente Román con la voz cargada de asombro. El enjambre ya era visible desde la cabina. A lo lejos, sobre la sierra de Guadarrama, una masa oscura avanzaba como una marea inversa. Las unidades de drones, pequeñas y ligeras, viajaban en perfecta sincronía. No necesitaban liderazgo aparente. Su fuerza radicaba en su número y su comunicación constante. Pero Clara lo sabía. Sabía que esa comunicación era su mayor debilidad. Había estudiado ese patrón durante años. Lo había simulado, combatido en ejercicios y advertido de su vulnerabilidad ante el caos humano. Activó el sistema de contramedidas electrónicas de la arpía. En lugar de intentar bloquear las señales, transmitió una serie de coordenadas falsas utilizando el mismo protocolo interno del enjambre. Durante segundos, los drones más cercanos reaccionaron con confusión. Algunos incluso cambiaron de trayectoria, creyendo que el arpía era parte de su red. Clara no dudó. Inició una maniobra imposible para cualquier sistema autónomo. Una inversión de tonel con rotación lateral seguida de una curva cerrada tipo gaviota invertida, algo que ningún piloto real había probado en combate real. El resultado fue inmediato. Las unidades más próximas intentaron seguirla, adaptando su posición con retraso. Chocaron entre sí. Algunas perdieron estabilidad. La armonía del enjambre comenzaba a fracturarse. En la sala de operaciones, los oficiales observaban en silencio el efecto en cadena. El enjambre perdía cohesión. «¿Está?», balbuceó el mayor Salcedo. «Los está confundiendo», susurró el coronel Requena, sin apartar la mirada del radar. Por primera vez en mucho tiempo, no había arrogancia en su voz. En el aire,
Clara seguía presionando. Cada maniobra suya provocaba más errores. Había convertido su avión en una variable impredecible dentro de un sistema diseñado para lo predecible. Era como soltar un lobo entre una bandada de estorninos. «Base Torrejón, aquí Arpía», dijo por el canal abierto. «Estoy generando distorsión en la red del enjambre. Necesito refuerzos, no con patrones de ataque estándar, que imiten mis trayectorias». Hubo un silencio. Luego la voz del coronel Requena respondió, tensa pero clara. «Instrucciones recibidas. Lanzamos escuadra Águila con patrón variable. Siga transmitiendo». Las compuertas de los hangares se abrieron y una decena de cazas automáticos salieron al encuentro, sus sistemas reprogramados al instante. Los nuevos pilotos eran algoritmos, pero seguían los giros erráticos que Clara ejecutaba en el cielo. La coreografía aérea se volvió caótica y bella, como un ballet de combate imposible de predecir. El enjambre, incapaz de adaptarse al nuevo escenario, comenzó a descomponerse. Clara observó cómo las unidades enemigas chocaban, se desviaban, perdían su programación base. Pero entonces, una colisión inesperada rozó el ala derecha de la Arpía. «¡Impacto!», dijo entre dientes, mientras el panel de daños se iluminaba en rojo. El avión se tambaleó, pero Clara lo estabilizó al instante. El estabilizador derecho estaba dañado. Tendría menos margen de maniobra, pero aún volaba. En tierra, la base recuperaba la respiración. La amenaza no había desaparecido, pero algo era claro. Una sola piloto había logrado lo que los sistemas automatizados no pudieron prever, y la guerra, al menos esa noche, se libraba bajo las reglas de la intuición humana. El cielo sobre la Comunidad de Madrid se había convertido en un campo de batalla inusual. Entre nubes teñidas de rojo por el atardecer, los cazas automáticos y el Arpía maniobraban con movimientos imprevisibles, mientras el enjambre de drones perdía estructura con cada minuto que pasaba. Desde la cabina, Clara mantenía el control con dificultad creciente. Cada giro le exigía al cuerpo más allá de lo habitual. Las alarmas eran constantes. Alarmas eran vibraciones anómalas, presión hidráulica inestable, pérdida de integridad estructural parcial. Pero ella no se detuvo. «Base, aquí Arpía. Informe. Ala derecha comprometida, pero vuelo mantenido. Continuo maniobra disruptiva». El coronel Requena, de pie frente a la gran pantalla del centro de mando, ya no tenía dudas. La mujer a la que habían relegado por considerarla un obstáculo para el avance tecnológico estaba salvando la base con técnicas que ningún algoritmo podría reproducir. «Arpía, aquí Torre. Detectamos debilitamiento en el patrón central del enjambre. ¿Confirmas nodo de control?» Clara forzó la vista a través del parabrisas agrietado por una colisión anterior. En el corazón del enjambre, uno de los drones volaba con una calma inquietante. No corregía su trayectoria, no colisionaba. Era el único que no reaccionaba al caos. «Nodo identificado», afirmó. «Posición constante. Coordinación centralizada. Lo eliminaré». «¿Centralizada?». Intervino el teniente Román, que había estado analizando la red de comunicación del enjambre. No se suponía que eso fuera posible. Los informes hablaban de coordinación distribuida. «Los informes estaban equivocados», cortó Clara con serenidad. «O fueron redactados así a propósito». En su cabina, reajustó todos los sistemas para una única maniobra. El Arpía estaba herido, pero aún podía dar una última pasada. Sabía que el riesgo era altísimo. Para llegar al dron coordinador, debía entrar en el corazón del enjambre, donde la densidad de unidades era extrema, pero también sabía que sin desactivar ese núcleo, todo lo demás sería en vano. El enjambre se reorganizaría, solo estaba ganando tiempo. «Preparando interferencia dirigida», transmitió. «Solicito confirmación. ¿Sistemas listos para ataque masivo en 40 segundos tras mi señal?» «Confirmado, Arpía», respondió Requena, sin vacilación. «Estamos listos».
Clara inspiró profundamente. Su respiración era corta. El sudor le corría por la frente. Sintió un pinchazo agudo en el costado, probablemente una fisura por la fuerza G de las últimas maniobras. No importaba, volvió a observar al dron central. Lo visualizó como una pieza ajedrecística, fría, silenciosa, el rey enemigo. Con un impulso firme, inclinó el arpía hacia él. El sistema de navegación emitió una advertencia grave. Maniobra fuera de parámetros de seguridad. Ella la ignoró. Cuando estuvo a menos de 200 metros, activó el protocolo de interferencia que había diseñado años atrás y que nunca se había puesto a prueba en combate real. Una serie de pulsos codificados diseñados para desorientar la frecuencia de comando del enjambre. El efecto fue inmediato. El dron central titubeó. Por un instante se quedó suspendido, como dudando. Luego su luz frontal parpadeó. El enjambre entero respondió con una convulsión colectiva. Clara gritó por la radio: «¡Nodo neutralizado! ¡Ejecuten!». En la base, los sistemas defensivos se activaron en sincronía. Misiles de corto alcance y rayos de energía se dirigieron con precisión milimétrica hacia el enjambre, que ya no se defendía como antes. Sin su núcleo, era un conjunto de piezas sueltas, sin coordinación. Decenas de drones explotaron en el aire. Otros simplemente cayeron, desconectados. El cielo se llenó de escombros incandescentes que parecían estrellas fugaces al revés. Pero la maniobra final había cobrado su precio. Dentro de la arpía, los paneles explotaban en luces de advertencia. Pérdida de propulsión derecha. Fuga de combustible. Sistema de control lateral fallando. «Base, aquí arpía», dijo Clara con voz ronca. «Daños críticos. Intentando maniobra de retorno. No garantizo éxito». «Arpía, priorice supervivencia. Pista despejada. Equipos de emergencia en posición. Regrese», ordenó Requena. Todos los ojos estaban puestos ahora en una única cosa. El punto azul en la pantalla que representaba a Clara Herrera, que se alejaba del enjambre destruido con un avión que apenas se mantenía en el aire. La comandante no pensaba en los vítores ni en las miradas incrédulas. Su mente estaba concentrada en una sola cosa: aterrizar. Había demostrado su punto. Ahora debía sobrevivir para contarlo. El arpía descendía con una cadencia irregular. La estructura crujía con cada ajuste manual y los sistemas automatizados que aún funcionaban se limitaban a mostrar fallos en cascada. Clara mantenía el control con esfuerzo sobrehumano. El dolor en su costado aumentaba, pero su mente se mantenía lúcida. «Torre, aquí arpía. Aproximación final. Solicito confirmación de pista despejada». «Confirmado, arpía. Luz verde. Servicios de emergencia desplegados. Viento cruzado leve desde el este». A través del parabrisas ennegrecido por el humo, Clara distinguía las luces de la pista de Torrejón como faros en medio del caos. Calculó el ángulo de entrada. Sin el estabilizador derecho y con un 60% de capacidad de freno aerodinámico, el margen de error era mínimo. Se colocó en posición, ajustó los mandos con una precisión adquirida por años de vuelos de prueba. El avión comenzó a alinearse con la pista, pero una nueva alerta apareció: pérdida de presión en los frenos hidráulicos. No podía confiar en el aterrizaje automático, ni siquiera podía confiar en una frenada convencional. Tendría que hacer un aterrizaje de impacto controlado. Entrando en pista, maniobra de emergencia iniciada. Prepárense para colisión dura. Los equipos de emergencia, alineados a lo largo del asfalto, se tensaron. Los bomberos ajustaban sus mangueras, los sanitarios revisaban camillas. En la torre, Requena observaba la trayectoria con una mezcla de ansiedad y respeto. No había interferencias. Solo Clara y su nave maltrecha. El arpía tocó tierra con un estruendo seco.
El tren de aterrizaje colapsó al primer impacto. La nave rebotó violentamente y comenzó a deslizarse sobre el fuselaje, arrastrando chispas y fragmentos de metal por toda la pista. El rugido fue ensordecedor. Las luces de navegación parpadearon hasta extinguirse. Finalmente, tras casi 500 metros, el arpía se detuvo, humeante, destrozado, pero entero. Dentro, Clara no se movía. Sus manos aún sujetaban los controles con fuerza. Solo cuando la cabina comenzó a abrirse, sus dedos cedieron. Un equipo médico la alcanzó de inmediato. La cubrieron con mantas térmicas, revisaron signos vitales y le colocaron un collarín. ¿Heridas graves?, preguntó uno de los sanitarios. «Operativa», fue lo único que respondió ella, sin adornos. El coronel Requena caminó con paso firme hacia el lugar del aterrizaje. A su lado, el mayor Salcedo y el teniente Román. El rostro del coronel estaba tenso, pero sus ojos mostraban algo que pocos le habían visto antes: humildad. Clara se incorporó lentamente, apoyada por 2 sanitarios. Aunque podía caminar, sus músculos temblaban por el esfuerzo acumulado. A 3 pasos del coronel, se detuvo. A pesar del uniforme quemado y las magulladuras visibles, saludó con la perfección militar que recordaba de sus mejores días. «Teniente comandante Clara Herrera, misión cumplida, señor». El silencio fue absoluto. Requena la miró durante varios segundos. Luego, lentamente, devolvió el saludo. «Necesitaremos un informe completo», dijo finalmente. «Pero antes, pase por la enfermería. A las 08 horas, en mi despacho». «A la orden». Cuando ella se giró, el teniente Román dio un paso al frente. «Señor, solicito acompañarla a enfermería». Requena asintió. Pero justo antes de que Clara se alejara, añadió con voz más baja: «Eso que ha hecho ahí arriba ha sido lo más valiente o lo más insensato que he visto en mi vida, Herrera». Ella lo miró sin rastro de ironía. «A veces, coronel, las normas están equivocadas». Un gesto casi imperceptible de reconocimiento cruzó el rostro del oficial. Sabía que esa frase no era solo una crítica. Era una sentencia que obligaría a replantearse toda una doctrina de defensa. Y quizás, pensó en silencio, tenían que empezar por ahí. Esa noche, mientras los drones restantes eran neutralizados y los restos se recogían bajo la tenue luz de los focos, el nombre de Clara Herrera comenzaba a circular por los pasillos con un tono distinto. Ya no era la desterrada, era la que lo vio venir, la que voló cuando todos pensaban que no debía, y lo más importante, la que volvió. Las primeras luces del amanecer apenas asomaban sobre la base aérea de Torrejón cuando Clara Herrera se presentó ante el despacho del coronel Requena. Iba vestida con su uniforme de gala, impecable pese al vendaje bajo la chaqueta. Las alas de piloto no estaban en su pecho. Habían sido retiradas 18 meses atrás, y sin embargo, al cruzar el umbral, la sensación era de retorno. Dentro la esperaban no solo Requena, sino 2 generales y un civil con una placa del Ministerio de Defensa. En las pantallas, el combate de la noche anterior se reproducía desde múltiples ángulos. Clara saludó con precisión. «Teniente comandante Clara Herrera, según lo ordenado». «Tome asiento, comandante», dijo uno de los generales. El título no pasó desapercibido. El civil fue el primero en hablar. «Soy el doctor Sands, de la Dirección de Investigación de Defensa Avanzada. Estamos aquí para entender exactamente cómo hizo lo que hizo». Clara mantuvo el tono firme. «Identifiqué un patrón de comunicación distribuida con un nodo de control híbrido. Ataqué la red desde dentro utilizando maniobras impredecibles para inducir errores lógicos. Nuestros simuladores descartaban esa táctica como ineficaz», añadió el otro general. «Sus simuladores fueron diseñados por quienes priorizan eficiencia sobre intuición», respondió Clara, sin titubear. «Las máquinas predicen, los humanos sorprenden». El coronel Requena intervino, con tono contenido.
Su informe en Kandahar planteaba esa misma hipótesis, y fue archivado, porque me negué a certificar los sistemas autónomos como aptos para combate real. Presenté pruebas de su vulnerabilidad frente a comportamiento humano no lineal. No gustó. El general más joven, Haro, según su placa, se inclinó hacia ella. «Comandante, ayer derrotó una amenaza que dejó en evidencia todas nuestras líneas de defensa automáticas. Sus recomendaciones han sido reactivadas y enviadas al Estado Mayor». El Dr. Sands le entregó una carpeta con sellos rojos. «Desde hoy, usted está al mando de una nueva unidad de respuesta táctica. Instruirá a pilotos en combate contra amenazas autónomas. La 117A División de Respuesta Inmediata. Sus modificaciones a la arpía serán incorporadas a los nuevos modelos». Clara hojeó la carpeta con manos firmes. Entre los documentos estaban sus salas de piloto autorizadas nuevamente. «¿Cuántos pilotos tengo disponibles?» 17 por ahora. Muchos, como usted, apartados por un sistema que los consideró obsoletos. Otros, jóvenes seleccionados por su capacidad para improvisar. Todos esperan su primer briefing mañana. La conversación se tornó técnica. Analizaron en detalle cada maniobra, cada emisión de radiofrecuencia, cada decisión tomada bajo presión. Clara explicó cómo había utilizado los principios de enjambre contra sí mismos, cómo había simulado un miembro del grupo enemigo para generar descoordinación masiva. Al final, el general Haro se levantó y le tendió la mano. «No solo salvó esta base, posiblemente haya redefinido nuestra doctrina aérea». Clara estrechó la mano con sobriedad. «No lo hice sola, lo hice porque nunca dejé de ser piloto. Solo necesitaba volver a volar». Al salir del despacho, la brisa fría le azotó el rostro. En el hangar ya estaban preparando el siguiente prototipo. Nuevas pruebas, nuevos patrones. Pero lo esencial no había cambiado. El juicio humano aún tenía valor. Tal vez ahora, por fin, lo entenderían. Cruzó el patio de formaciones con paso seguro. A su paso, mecánicos y soldados se detenían un instante. No la saludaban, pero tampoco apartaban la vista. En sus ojos, Clara no vio miedo ni duda. Vio respeto. Esa misma noche, sola en su habitación, extrajo de una caja las alas que le habían retirado. Las limpió con un paño suave y las sostuvo entre los dedos. Aún pesaban lo mismo. Pero esta vez llevaban el peso de una verdad confirmada. Las máquinas no pueden sustituir el juicio de quien ha vivido, fallado y aprendido. Mañana comenzaría algo nuevo, y ella estaría al frente. 3 semanas después, la base aérea de Torrejón vibraba con una energía distinta. La 117A División de Respuesta Inmediata había sido formalmente activada, y los 17 pilotos seleccionados, una mezcla de veteranos desacreditados y jóvenes prometedores, formaban en el hangar principal, expectantes. Clara Herrera los observaba desde una plataforma elevada. Su uniforme lucía impecable, pero no era el de adorno. Las alas reinstauradas brillaban en su pecho. A su lado, el coronel Requena sostenía una carpeta con el logotipo recién diseñado de la división. Un halcón atravesando una red de líneas. «Son todos tuyos, comandante», dijo él en voz baja. «La mitad de ellos no sabe lo que significa romper con los protocolos. La otra mitad ha sido castigada por hacerlo». Clara asintió. Se acercó al borde de la plataforma, levantó la vista y comenzó. «No estamos aquí para seguir reglas ciegamente. Estamos aquí porque las reglas fallaron. Estamos aquí porque sabemos que las máquinas, por rápidas y precisas que sean, no entienden el instinto, ni el miedo, ni la duda. Pero nosotros sí, y eso nos hace peligrosos para cualquier enjambre». Los ojos de los pilotos estaban fijos en ella. Incluso los más escépticos, los que aún veían con recelo su fama reciente, no podían ignorar la autoridad tranquila de su voz.
Aquí aprenderán a pensar al margen de los esquemas, a pilotar con el cuerpo tanto como con la mente. No enseñaremos evasión. Enseñaremos subversión. Ustedes serán las variables que ningún algoritmo puede prever. Cuando terminó, el hangar quedó en silencio. Luego, como si una tensión se liberara, uno de los pilotos más jóvenes, una teniente de Valencia, apenas recién salida de la academia, alzó la mano. ¿Y si nos vuelven a relegar? ¿Si otra vez nos etiquetan como impredecibles, como un riesgo? Clara sonrió, no con sarcasmo, sino con una extraña ternura. Entonces volaremos igual, porque el cielo es demasiado grande para dejarlo en manos de programas que no dudan. Esa misma tarde comenzaron los entrenamientos. Las maniobras eran improvisadas, los ejercicios más parecidos a duelos que a simulaciones. Clara pilotaba con ellos, corregía en pleno vuelo, desafiaba las órdenes preprogramadas de los sistemas. El teniente Román, asignado ahora como enlace táctico de la división, la observaba desde la torre con creciente asombro. ¿Cómo hace para improvisar con tanta precisión?, preguntó a un ingeniero. Porque no improvisa, respondió el técnico sin apartar la vista del radar. Reacciona antes que los demás incluso piensen en moverse. Durante una sesión especialmente intensa, uno de los jóvenes perdió el control al intentar una maniobra arriesgada. Clara reaccionó en décimas de segundo, guiándolo por radio mientras se posicionaba junto a él para estabilizar su trayectoria. Recuerda, el avión responde a ti, no al revés. Los datos son útiles, pero tu cuerpo también sabe leer el aire, le dijo al piloto cuando ambos aterrizaron. Al final del día, exhausta pero satisfecha, Clara entró en el hangar sola. El arpía, ahora restaurado y mejorado, reposaba en silencio. Acarició el fuselaje. Donde antes había un agujero quemado, ahora había una placa de titanio pulido con una inscripción grabada por los mecánicos. Vuelve a volar, siempre. El coronel Requena la alcanzó en silencio, le entregó una pequeña caja negra. Al abrirla, Clara encontró una réplica de sus alas, pero esta vez doradas, con la silueta de la arpía en el centro. Esto no es protocolo, es reconocimiento, dijo él. Hay momentos en los que el reglamento no alcanza, y tú nos enseñaste qué hacer entonces. Clara sostuvo las alas en la palma sin pronunciar palabra. Había luchado tanto por ser escuchada, y ahora, por fin, la estaban siguiendo. El enemigo no será siempre un enjambre, añadió Requena. A veces será la rutina, la obediencia, el silencio. Clara asintió. El combate, lo sabía, apenas había comenzado. Pero esta vez no estaría sola. El sonido de los motores retumbaba en la pista de pruebas al amanecer. Clara Herrera avanzaba con paso firme hacia el nuevo prototipo de combate, el C-21 Centela, un avión de última generación que combinaba automatización avanzada con sistemas de control manual optimizados bajo sus propias recomendaciones. La cabina estaba abierta. Un técnico le ofreció el casco, pero Clara lo tomó sin prisa. Lo sostuvo entre las manos, observando su reflejo distorsionado en la visera. No era vanidad, era memoria. Era reivindicación. ¿Lista para el primer vuelo oficial, comandante?, preguntó el teniente Román, quien ahora era su segundo al mando. Siempre lo estuve. Solo necesitaba que dejaran de mirar al sitio equivocado. Subió al avión con movimientos tranquilos, sin dramatismos. Pero cada gesto hablaba de alguien que volvía al lugar que nunca debió abandonar. Los sistemas se activaron, uno tras otro, reconociendo su firma biométrica. La interfaz manual se desplegó como una extensión de su cuerpo. Base Torrejón, aquí Centella. Solicito autorización de despegue. Autorizada. Cielo despejado, comandante. La pista es suya. El avión rugió mientras aceleraba. Clara sintió cómo la presión la empujaba hacia el asiento, cómo el mundo exterior se desdibujaba mientras ella ascendía. A los 3000 metros, desconectó parcialmente los sistemas automáticos y tomó el control completo. Necesitaba sentir el aire,
Medir las reacciones con su instinto, no con algoritmos. Volaba sola, pero no estaba sola. En tierra, toda la 117A División seguía su trayectoria. Los más jóvenes tomaban apuntes. Los veteranos asentían. Todos sabían que no estaban presenciando solo un vuelo de prueba. Era una declaración. En el centro de mando, el coronel Requena observaba el monitor principal. A su lado, una generala del Estado Mayor hojeaba informes. ¿Es ella?, preguntó la oficial. Ella, la misma que desacataron, desacreditaron, y que ahora vuela más alto que todos nosotros. En el aire, Clara probó maniobras imposibles para un piloto promedio. El centella respondía con agilidad, pero más importante, no corregía sus movimientos. No intervenía cuando ella improvisaba. Estaba diseñado para respetar el juicio humano. Al regresar a tierra, los aplausos estallaron. No había ceremonia oficial, pero sí respeto auténtico. Clara bajó del avión, se quitó el casco y lo sostuvo bajo el brazo. Sus ojos se alzaron hacia los jóvenes pilotos que la esperaban. «¿Cómo fue, comandante?», preguntó uno. Silencioso, preciso. Pero lo más importante, me escuchó. Román se acercó con un informe en la mano. El alto mando ha aprobado las reformas al protocolo de defensa autónoma. El informe del incidente y tus maniobras se han convertido en lectura obligatoria en la escuela de guerra. Clara asintió, sin rastro de orgullo, solo determinación. No basta con cambiar manuales, hay que cambiar mentalidades. Esto no fue una victoria contra drones. Fue una victoria contra la ceguera institucional. El sol ya brillaba sobre la pista. Clara volvió la vista al hangar donde se alistaban los nuevos modelos. A lo lejos vio a dos pilotos jóvenes practicando en simuladores improvisados, repitiendo una maniobra que ella había desarrollado. Román la observó con atención. ¿Lo ves? Están aprendiendo. Ya no son solo operadores. Están empezando a pensar. Eso es lo que da miedo a los sistemas cerrados, respondió Clara. Lo impredecible, lo humano. Se quedó en silencio un momento. Luego se giró hacia él. Román, graba esto para la próxima sesión. Volamos porque hay cosas que las máquinas no entienden, porque el instinto no se codifica, porque el valor no se programa. Volamos porque alguien tiene que tomar decisiones cuando nadie más puede, y porque a veces lo correcto no está en el protocolo. Mientras se alejaba caminando por la pista, las palabras se quedaban flotando en el aire, más poderosas que cualquier victoria técnica. Suscríbete al canal, deja tu comentario y comparte el vídeo, porque hay historias que merecen ser contadas, y esta solo acaba de despegar.